composición perfecta. El retrato literario es un espejo que refleja la integridad y complejidad de los personajes. Describe y detalla los aspectos físicos, gestos, acciones, sonoridades y psíquicos, emociones, pensamientos, formas de comunicar, con el propósito de construir en los lectores una imagen vivida, real y cercana de los personajes. Del último beso de su alma obstinada, siempre lo repito, ella me propuso una prueba odiosa. Alejandro Dolina. Su cabello largo y negro siempre estaba bien peinado. Ese día llevaba 2 trenzas, perfectamente cosidas, tersas, largas hasta la cintura, decoradas y atadas en las puntas con 2 moñitos de cinta falletina color rojo. Veía cómo, con cierta timidez, presumía sus trenzas, deslizando una dulce mueca en las comisuras de su boca. Decía que se sentía orgullosa del peinado que le había hecho su mamá para ir al campamento. El primer día estaba vestida con una blusa de broderí, de mangas cortas y cuello ancho, con una bermuda azul, con pinzas y una flor bordada en el bolsillo trasero. Era raro verla sin guardapolvo, y más aún de otro pantalón distinto al de gimnasia. Le gustaban las polleras de colores y con flores, o al menos así vestía los cumpleaños y los domingos en la plaza. Recuerdo, agarraba la pollera con sus dedos finos, una especie de reverencia o de zarandeo, y así caminaba entre nosotros. Al campamento había que ir de sport, aunque ella no despreció la oportunidad de lucirse sobre el resto. Sus piecitos de bailarina se veían igualmente delicados con zapatillas de lona. Eran estilo flecha, sencillas y baratas, pulcras como toda ella. Y además hacían juego con el cinto que le había regalado para el Día del Amigo. Por suerte, le había gustado. Visualmente era una composición perfecta. Aromas rosas, limones y maracuyá anunciaban su llegada. El perfume de su cuerpo iluminaba los sentidos. Sabería tan rico como olía. Seguramente toda ella era rica y dorada, o mejor dicho, de oro como sus aros, unas argollitas que conservaba desde pequeña y que en el sol destellaba halos de misticismo. Su piel mestiza, su sonrisa de luna, sus ojos grandes, color café, su rostro bello como flor nocturna, sembraron campos de suspiros en el campamento. A mí me hace acordar a una paisanita de cerámica, un adorno que tenía mi abuela arriba del aparador, junto al mate y una pava chiquita. Había cumplido 12 años a finales de agosto y los varones del grupo le habían comprado una cadenita con la inicial de su nombre. Ahorraron la plata del kiosco, no comieron alfajores ni tomaron gaseosa por una semana. La cadenita era enchapada, pero fina, delicada, y la letra tenía un strass. Se la dieron de regalo el día del campamento, porque como eran varones, no fueron invitados al cumpleaños y les daba vergüenza hacerlo en la escuela. Con cierta timidez y con mi ayuda, se la colgó en el cuello. En el mismo momento, como gesto de gratitud. No todas recibían una medalla por ser, además de buena, linda. Ella lo disfrutaba. El primer día del campamento fue una jornada larga, armamos las carpas, juntamos leña, preparamos el almuerzo y exploramos el sendero principal. Ella era metódica. Todo lo hacía de forma organizada, prolija, eficiente. Era un beneficio estar en su grupo. Era lindo tenerla de amiga.
Cuando íbamos por el sendero nos encontramos un tronco caído en el medio de los árboles y nos sentamos a merendar. Ella sacó de su mochila agua fresca, sándwiches de vegetales y mandarinas, y mi misión era pelarlas. Le gustaba chupar el ajito y cuando lo hacía se le notaban los pocitos de los cachetes. Era gracioso. Buscando la servilleta descubrió en el bolsillo un papelito doblado en 4, con un corazón verde dibujado. Una especie de cartita. Comenzó a leerla para sí con cierta timidez, mientras los demás comíamos y mirábamos expectantes. De pronto se detuvo, en un paréntesis de lágrimas, y luego continuó leyendo para sí. Levantó la mirada y vio en nuestros rostros un inequívoco desconcierto. Con su dulce voz de caña, pronunció palabras que sonaron a melodía de flauta. Disfruta del campamento, te amo. Nos contó que su mamá había hecho un gran esfuerzo y había trabajado muy duro para pagar el pasaje y la estadía en el campamento, que solo se tenían a sí mismas, que su papá las había abandonado, que no se acordaba de él, que su mamá tuvo que irse embarazada de la casa, que se juntó con otro señor, pero que no estaban muy bien las cosas, que tenía la mejor madre del mundo, que no podía defraudarla, y que iba a disfrutar del campamento. Todos estábamos emocionados ante tanto amor de madre. Al regreso del recorrido, antes de que caiga la noche y mientras los coordinadores preparaban la cena, nos fuimos a bañar y cambiar de ropa. Los vestuarios eran grandes, tenían bancos largos y ganchos para colgar las pertenencias. Las duchas no tenían divisiones. Ella no tuvo vergüenza de desnudarse frente a mí y de bañarse, pese a su insistencia para que me bañe y sus risas. Yo prefería esperar a que termine primero mientras la veía. Cerró la canilla, tomó la toalla y salió rápido. Como nunca, se olvidó algo. Colgada de un gancho había quedado la bombacha sucia que yo, desde luego, junté. Quedé atónita ante semejante descuido, pero desde luego no se lo reproché porque nadie era tan limpia y ordenada como ella. Nos sentamos a cenar y luego de la sobremesa comenzó la ronda de talentos. Toda la promoción 92 esperaba verla bailar. No lo hacía sola, Joaquín fue su compañero en cada acto escolar durante toda la primaria. Desde chiquito ya se le notaba. Por eso ningún varón tenía celos de él. Se hacían los amigos para poder estar cerca de ella. A la luz del fogón bailaron una samba, sin vestuario, ni flores, ni zapatos, solo los pañuelos y descalzos. Me dolía el pecho ante tanta belleza. Las brasas se consumieron lentamente entre bailes, cantos, golosinas y risas. Nunca habíamos estado despiertos hasta tan tarde. No fuimos a nuestro sector a dormir. Llegando a mi carpa, ella, con cierta timidez, me confiesa que siente miedo y no quiere dormir sola. No tuve opción. No alcancé a decir una palabra y ya estaba acostada sobre mi bolsa de dormir con el pelo suelto. Me recuesto junto a ella, pero el olor a almendras de su cabello no me dejaba relajar. Para esquivar los deseos me di vuelta. Primero escuché y luego sentí como ella se acomodaba sobre mí. Su pecho caliente en mi espalda, su pubis en mi cola, sus rodillas doblando las mías, los torsos de sus pies debajo de mis plantas. Toda ella como adherida a mí y su aliento descargando vapor y humedad en mi cuello. Extendió su brazo y con su mano pequeña sujetó mi mano y juntas las llevó y las apoyó sobre mi pecho, arriba del corazón y por debajo del corpiño. Continuaron juntas su recorrido hacia el sur y se detuvieron en la humedad entre mis piernas.
Todo fue suavidad. Se escuchaba nuestra respiración y los brillos incesantes en la noche cálida. A la mañana siguiente, cuando desperté, era tarde. Ella ya no estaba en mi carpa. Tampoco había ido a desayunar. Me tocaba compartir con otro grupo y fuimos a la cabalgata al otro lado del predio, unos 7 kilómetros pasando el río. Vinimos tarde y me fui a bañar mientras los coordinadores cocinaban. No la vi en el vestuario, ni en el comedor, ni en el fogón. No la había visto en todo el día. No estaba en el campamento. Cuando aclaró en la madrugada, la policía y los perros encontraron en el sendero, cerca del tronco caído, la cadena con el dije. Y un poco más adelante, en la barranca, el papel doblado con el dibujo del corazón verde. Secuestraron sus pertenencias y de mi carpa su mocacha sucia. Nunca se supo qué pasó con ella, pobrecita, tan linda, joven. Las autoridades insisten en preguntarme, ¿qué hiciste con el cuerpo? Mi respuesta es la misma desde hace 30 años. Amarlo profundamente, como el silencio que morirá conmigo entre estas 4 paredes blancas. Jorgelina Sousa, octubre del 2024. Llano, plano, geografía y cartografía, relieve, chato, horizonte lineal solo interrumpido por silos, llanura pampeana. El territorio construye psiquis y corporalidades, sujetos sujetados, tiempo y espacio, espacio, tiempo, nada escapa. Más que la memoria del pueblo, era la voz de su pesada conciencia. Argentina, DNI 28.421.659, 43 años, soltera, sin hijos. Fuimos juntas a la primaria. Yo empecé en 4º grado, cuando nos mudamos con mi abuelo al pueblo. Ella tenía una carita muy linda, con sus trencitas. La escuela era una casona antigua sobre las calles asfaltadas, en la esquina, frente a la vieja delegación, que ya no existe. Ella me contó que la escuela era la número 1 porque fue la primera del partido. El edificio tenía 2 salas de salones con puertas grandes y pisos de pinotea que crujían, y galerías amplias, donde corría, en puntas de pie, con sus zapatillitas blancas, sí, las mismas, las de siempre. En el centro del patio, el busto del prócer cagado por las palomas. Sobre la ochava estaba la biblioteca que tenía un altillo sin llave. Nos gustaba escondernos por las tardes en el altillo de la biblioteca a observar por el tragaluz. Recuerdo vernos sentadas, como chinitas, conversando sobre la vida allá afuera, o quizá aquí adentro. Podíamos ver desde allí arriba la capilla y la plaza por un lado, y la cooperativa de granos y la estación de trenes abandonada por otro. En 7º grado, la señora Rubicini, de Ciencias Sociales, o mejor dicho, la señorona Rubicini, nos propuso repartir en grupos las regiones de Argentina para estudiarlas. Por suerte o por desgracia me tocó hacer grupo con ella y por añadidura con Joaquín. Nuestro tema, 2 puntos, era la región de Cuyo. Para hacer la lámina compramos en el almacén de Titina un afiche blanco, un mapa y un paquete de fibrones de 24 colores Made in Taiwan. Lo de Titina olía a tinta de fotocopiadora, colonia de viejos y fiambres. Los salamines colgados sobre el mostrador parecían guirnaldas. El antiquísimo negocio familiar seguía siendo el bar de los hombres.
Pero como decía Titina, había que ayornarse, y entremezclados con los licores sumó a las estanterías novedosas chucherías importadas del primer mundo, por 1, 2 y 3 pesos. Nos juntamos en el altillo sin pedir permiso para hacer la lámina. En el afiche blanco, mi compañera escribió con fibrón azul, porque el negro vino seco, la información que resumimos del Santillana. Tenía una caligrafía redonda, clara, prolija, tan prolija como toda ella. Y abajo de la descripción, yo pegué el mapa de la región de Cuyo y unas figuritas alusivas: la cordillera de los Andes, una mula, unas uvas y barriles de vino. Joaquín no pegó nada, ni siquiera fue al encuentro, pero nos dio 3 pesos para comprar los materiales y un alfajor para cada una. Vámonos a Mendoza a conocer la cordillera y la nieve, me dijo sonriendo con sus pocitos en los cachetes, mientras escribía en la lámina: en las montañas y el pie de monte se producen abundantes nevadas durante el invierno. Podríamos trabajar de turismo, dijo con un nudo a la garganta y la voz partida. Yo le dije que sí, aunque nunca me gustó el frío. La belleza del paisaje de la figurita era como la de su cara y su cuerpo: curvas, movimiento, colores y hielo en la mirada. En cambio, este pueblo era llano, chato, húmedo y gris. Las casas altas y cuadradas de la cuadra estaban descuidadas, sucias, con verdiles y celosías rotas. La región de Cuyo y la región pampeana están conectadas por la ruta 188, y a su vera, decenas de pueblos, como este, perecen. La ruta podría llevarnos muy lejos, o mejor dicho, más cerca de la gran ciudad. Era cuestión de pasar los cruces. La ruta divide al pueblo por la mitad: la parte de la gente de bien del lado de la iglesia y la gente del fondo, alrededor de la cooperativa, atrás de las vías. Todo se veía desde el tragaluz del altillo: cómo los hombres borrachos golpeaban a sus mujeres, cómo los viejos quedaban abandonados hasta que los encontraba la muerte. Yo no nací allí, me mudé con mis abuelos. Mi abuelo tenía un camión rojo y llevaba trigo y después soja, desde la cooperativa a San Nicolás. Estaba fundido. Pero al menos en los terrenos ocupados por el movimiento se levantó una casita. No tenía revoque, pero estaba decorada. Arriba del aparador había una paisanita de cerámica al lado de una pava chiquita. En cambio, ella era oriunda. Toda su familia era nacida y criada en el pueblo. Ella vivía a 2 cuadras de la casa de mi abuelo. Sin embargo, olía y vestía como gente de bien, como la señorita Rubicini y como Joaquín, que vivía en los chalecitos. La maestra era solterona y por supuesto sin hijos. Se sabía en el pueblo que cuando estudiaba el magisterio tuvo un novio, un muchacho que trabajaba en Somisa, y parece ser que la dejó por un tipo. La señorita Rubicini volvió al pueblo para cuidar de su madre y nunca más se la vio con alguien. Estaba sola y en pocas ocasiones recibía visitas, como el sobrino discapacitado, hijo de un hermano que nunca conocimos. El que podía huir del pueblo lo hacía, como hizo Joaquín después de aquel palizón. Algunos pocos solo volvían para las fiestas. Él no volvió nunca más. Nunca fuimos a Mendoza. Le hubiese encantado recorrer la región de Cuyo, llegar adulta y beber vino, emborracharse y bailar cuecas. Había aprendido todo sobre el relieve, el clima, la flora y la fauna, y repetía llorando las características
sabiendo que nunca podría huir de este pueblo miserable, al menos viva. El altillo de la biblioteca era nuestro refugio y el tragaluz el punto de fuga. Se nos ocurrió un día hacer láminas sobre el pueblo, todo lo que se veía y se escuchaba. Chismes entre el ruido de los motores de los camiones, en los bancos de la iglesia, en las veredas, escobas de por medio. El tragaluz hablaba, pero no teníamos afiches ni plata, así que usamos hojas de carpeta y los fibrones que todavía funcionaban. Hicimos cartitas, una especie de folletín, y las decoramos al dorso con corazones de colores. En la estación de trenes vivían los Rossi. Usurparon el edificio hacía más de 20 años. Toda la familia, el matrimonio, las hijas y los yernos, vendían droga a los camioneros para que aguanten despiertos y bebieran en lo de Titina hasta tarde. Las mujeres, a la tardecita, subían a los camiones que estaban estacionados en la playa de la cooperativa. La señorita Rubicini alquilaba la casa de su madre como pensión temporaria para cuyanas hambrientas, regenteadas por su hermano. En los 90s, la 188 pasó de ser la ruta del vino a la ruta de las putas. Mi abuelo se gastaba la poca plata en putas. En realidad, en Nora, hasta que se murió de un cáncer raro. La única vez que viajamos juntas fue al campamento realizado por la escuela en Guerrico, una especie de viaje de egresados y de despedida. No había secundaria en el pueblo. No era necesario el título para trabajar de peón, manejar un camión o ser ama de casa y parir hijos. No era necesario, dijo una vez alguien. Titina fue la primera en darse cuenta del olvido, del fantasma gestándose apenas cerró el ramal a Pergamino. De Joaquín, desde que era bien chiquito. De nosotras también. Nos gustaba escondernos en el altillo de la biblioteca. Todo era lo suficientemente normal, como los secretos a voces en el agónico pueblo. Era sencillo sucumbir, enterrarse en la mierda. Pero su desaparición fue un misterio lo suficientemente atractivo para los medios sensacionalistas de la capital. El pueblo entero salió en televisión. La señorita Rubicini diciendo que la quería como una hija, Titina que éramos unas nenas raras, pero buenas. Los periodistas estuvieron 3 noches de vigilia en la casa de Joaquín, pero no salió nadie. En cambio mi abuelo sí salió, borracho y con el machete. Su padrastro también salió en la televisión, esposado y con una capucha en la cabeza. Fue preso, acusado de violación, por la cartita que encontraron en el rastrillaje. Después confesó en la comisaría, con la ayuda de la bonaerense. Su mamá lloraba desconsoladamente ante las cámaras. Parecía de verdad, hasta le chorreaban los mocos. Ella, pobrecita, no quería volver del campamento. Prefería morir antes de regresar al pueblo. Yo lo sabía. Yo le decía que sí a todo, como ir a Mendoza. Me tenía dominada. ¿Usted me comprende? ¿Quiere que le lea nuevamente lo que escribió ese día? Por favor, si no le molesta, doctor, lea para mí una vez más. Jorgelina Sousa, octubre del 2024. Era la voz de su pesada conciencia. La escritura del fluir de la conciencia busca capturar la corriente de pensamientos, sentimientos y sensaciones que fluyen por la mente de un personaje o narrador sin orden cronológico y de manera superpuesta. Este recurso se utiliza para crear una sensación de inmediatez y de espontaneidad en la narración y para explorar la subjetividad y la conciencia del personaje. Penetra
empolla, engüeva y crea monstruos, hijos de la podredumbre. Candela Mentignani. Me duele la panza, siento los intestinos como salamines, colgados, pianitos musicales rotos, crujen como los huesos de tu cara. Los pocitos se unieron del todo para siempre, me manché con furor las manos, soy desprolija, pero vos sos lo que yo no podría nunca. Me asusta el tragaluz, mirá si nos traga y nos vomita, mirá si nos miran ellos desde afuera y se dan cuenta de todo y salimos a la televisión. Siento tu hedor en mis dedos, y así como yo lo huelo, él también. El tipo del camión, el de la cara enferma, el que muerde los pezones. Pero hoy le dije, no me chupes los dedos, padrastro, buscó una puta por un peso, y vos, titina, callate, porque no la pariste, pero yo sí, y nadie te ama como yo, que no puedo decir tu nombre porque muero. Mírame, entendelo, ¿lo entendés? Decime que sí porque sos inteligente. El cuyo entero en la cabeza. Y te admiro. O tal vez deseo ser vos, con el corazón verde, entre cuatro paredes blancas. Soy el vómito del campamento, llena y harta de semen, de bombachitas olorosas en el camión, del vestuario sin cortinas. ¿Dónde se ha visto semejante cosa? ¿Dónde se ha visto que una madre entrega a la cría para que la coman a pedazos? Vos, cuajos, moretones entre piernas, paisanita de cerámica rota, en el bosque, el tragaluz, en el altillo, en la carpa. Grito porque se me canta la gana, titina, y los fibrones de colores se secaron. Todos. Escribís tan lindo y no puedo nombrarte. La voz quebrada, lloro con tus manos chiquitas. Y él toma la cocaína de los Rossi sobre tus tetas redondas subitas y el culo de Joaquín ultrajado, como todo el pueblo que se lo pasó. Y tu mamá, mira, también ella mira por el tragaluz. No me cuentes, o mejor contame, aunque muera de silencio. Te odio porque te amo, mi hija. Y yo puedo hacerte trenzas de paisanita sin la masturbación del tipo, porque yo te amo y escribo cartitas de verdad que no son chucherías por un peso. Así que no te burles de mí. Nos vamos a Mendoza, a la cordillera, como las figuritas, y tendremos al bebé en los viñedos, tomaremos vino en el parto. Cállate, titina, vos no sos la madre, ni la señorita Rubichín tampoco, y yo sé lo que tengo que hacer, porque soy su madre. Los varones del salón solo te buscan para coger, porque ya viniste cogida de la casa como Joaquín. Pero yo te amo de verdad, y si sale retrasado mental como el sobrino de la señora Rubichini, no importa. Vas a comer todo lo que quieras, dormir lo que necesites. Todo te doy, hasta el tragaluz, los intestinos y los pianitos. ¿Sabes que no puedo decirte que no? Porque soy tuya, tu madre, tu feto, tu mente, tu cuerpo. Siento todo lo tuyo mío y tu voluntad es mi voluntad. Podés hacer conmigo una lámina o lo que quieras. Podés hacer conmigo una lámina o lo que quieras. También podés meterme en los dedos. Ya no me duele la panza por culpa de los alfajores rancios que vende Titina. Pero vos quédate tranquila. Anda derechito por la ruta 188, que yo me ocupo del resto. ¿Recuerda algo más de su desaparición? Sí, doctor. Antes de irse, me dio un beso en la frente. Jorgelina Sousa, noviembre del 2024.